Me llamo Kate, tengo 20 años, y lo que estoy a punto de contar ocurrió este verano, cuando regresé a casa durante las vacaciones de la universidad. Fue una decisión tomada en el momento, de esas en las que piensas, ¿por qué no sorprender a mis padres? Sin avisarles de mi llegada, mi emoción creció aún más imaginando la sorpresa en sus rostros al abrir la puerta. Arrastrando mi maleta por las calles familiares de mi pequeña ciudad natal, no podía esperar para verlos y disfrutar de los abrazos inesperados. Antes de comenzar, no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte de nada. Además, activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir más noticias fascinantes. Empecemos. Sin embargo, al abrir la puerta principal, me recibió el silencio. Mis padres aún no habían llegado a casa. Estaba a punto de sentirme un poco desilusionada cuando una voz conocida pronunció mi nombre con entusiasmo. Al voltear, vi a Joy, mi hermano menor, quien recientemente había cumplido 18 años. Joy ya tenía 18 y parecía más adulto de lo que recordaba. Había crecido un poco más y tenía esa sonrisa amplia que iluminaba cualquier lugar. «Joy», exclamé, dejando caer mis maletas para abrazarlo. Fue un saludo cálido y natural, de esos que no requieren esfuerzo. Pero mientras lo abrazaba, no pude evitar notar cuánto había cambiado. Cuando Joy salió de la casa, cerré la puerta y dejé escapar un largo suspiro. Todo estaba tan tranquilo, y la sensación de estar nuevamente en casa comenzó a apoderarse de mí. Tras un largo trayecto desde la universidad, lidiando con autobuses abarrotados y estaciones de tren ruidosas, necesitaba deshacerme del cansancio. Decidí ir directo a la ducha. El agua caliente chocaba contra mi piel, arrastrando consigo el polvo y el agotamiento del viaje. Por primera vez en semanas, sentí como mi cuerpo comenzaba a relajarse. El último semestre había sido agotador, lleno de tareas, plazos y la constante prisa de la vida universitaria. Pero bajo el chorro de agua, mis hombros se relajaron y finalmente pude soltar un largo suspiro de alivio. Después de la ducha, me puse un vestido ligero y holgado, perfecto para descansar sin preocuparme demasiado. Caminé descalza hacia mi habitación, donde la familiaridad del lugar me envolvió. Los mismos carteles que había colgado años atrás seguían en las paredes, y mi cama estaba cubierta con mis sábanas favoritas. Era como si regresara a una versión más simple de mí misma, aunque algo en mi interior seguía inquieto. Había estado tan ocupada con mis estudios que apenas tenía tiempo para una vida personal. La intimidad, algo que antes daba por sentado, llevaba tiempo ausente. Sí, había tenido algunas citas, pero nada serio, nada que realmente importara. Y, honestamente, las oportunidades eran escasas cuando compartes dormitorio con paredes delgadas y compañeros entrometidos. Mientras me recostaba en mi cama, ese pensamiento seguía rondando mi mente. No era solo sobre estar con alguien más, sino sobre reconectar conmigo misma, escuchar mis propias necesidades. Tomé mi teléfono y comencé a desplazarme sin rumbo, pero pronto mi mente vagó en otra dirección. Apoyada sobre las almohadas, dejé que mis dedos rozaran mi piel, como un acto instintivo, más para reconectarme que por otra cosa. Mis manos recorrieron mis brazos, mi clavícula, mientras sentía la suavidad de mi vestido. Exhalé un suspiro tembloroso, disfrutando de esa sensación de estar presente en mi propio cuerpo después de tanto tiempo. De repente, un golpe en la puerta interrumpió el momento. Mi corazón dio un salto y casi dejé caer mi teléfono. Era la voz de Joy llamándome. Me apresuré a alisar mi vestido y lo invité a entrar. Joy abrió la puerta con cierto titubeo, pero finalmente decidió pasar. Algo en su expresión me hizo darme cuenta de que algo no estaba bien. Se quedó de pie un momento, incómodo, antes de sentarse al borde de mi cama y pasar una mano por su cabello. Aunque no sabía exactamente qué quería, supe que debía ser algo importante para él. Guardé silencio, dándole espacio para encontrar las palabras. Al principio, habló con cierta vacilación, pero poco a poco las palabras comenzaron a fluir. Me confesó sus problemas con su novia, una relación que sabía que llevaba tiempo. Siempre había asumido que eran felices, con esa energía despreocupada de las relaciones juveniles. Pero, aparentemente, no todo era tan perfecto como parecía. Me habló de las constantes peleas que habían tenido, algunas por cosas insignificantes y otras por asuntos más serios. Sentía que, sin importar lo que hiciera, nunca era suficiente para hacerla feliz.
Ella se molestaba por cosas que él ni siquiera sabía que eran un problema. Esas discusiones lo estaban agotando. Aunque aún le importaba, no estaba seguro de poder continuar con una relación que empezaba a sentirse como una carga en lugar de una fuente de alegría. Mientras lo escuchaba, no podía evitar notar cuánto había cambiado mi hermano desde la última vez que convivimos. Ya no era el niño al que solía molestar o cuidar. Había una madurez en él, una profundidad que antes no había visto. Si te está gustando el vídeo, no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte de nada. Además, activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir más noticias fascinantes. Comenta cuál ha sido tu parte favorita de esta historia y si te ha gustado. Continuemos. De inmediato me impactó al darme cuenta de lo mucho que había cambiado, no solo en su físico, aunque era evidente, sino también en su actitud. Había desarrollado una mayor confianza, algo que no veía en él antes. Estaba hablando de sus sentimientos, de cómo siempre se había sentido como el único en la relación que intentaba arreglar las cosas, el que siempre se disculpaba, incluso cuando no era su culpa. No pensaba que había hecho algo mal, aunque admitió que había considerado terminar la relación, pero no estaba seguro de si tenía la fuerza para hacerlo. Quise consolarlo, decirle algo que lo tranquilizara, pero no encontraba las palabras adecuadas. Así que, de manera natural, lo abracé. Fue un abrazo genuino, no por cortesía, sino como una manera de transmitirle que estaba allí para él. Mientras estábamos abrazados, algo cambió en el ambiente. No sé si fue la forma en que se relajó o el calor que sentí a su lado, pero de repente me volví muy consciente de su cercanía, de cómo su cabello rozaba mi mejilla y el sutil aroma de su colonia. De manera casi instintiva, comencé a acariciar su cabello, y luego mis dedos siguieron la línea de su mandíbula hasta llegar a su cuello. El gesto fue inocente, pero el aire estaba cargado de una tensión que no sabía cómo manejar. Mi mano terminó tomando la suya y la guié hacia mi pierna. Fue un gesto impulsivo, que no pude controlar. Se quedó quieto al principio, sorprendido, pero luego su mano se acomodó donde la había colocado. Podía sentir su vacilación, pero también una curiosidad creciente. Sus dedos comenzaron a moverse, trazando círculos lentos sobre mi muslo, subiendo poco a poco. Mi corazón latía con fuerza y el calor subía por mi piel. No sabía hacia dónde nos llevaría esto, pero no quería detenerlo, aunque cada fibra de mi cuerpo estaba alerta ante lo que ocurría. Pasaron unos minutos, pero cuando de repente se abrió la puerta, el momento se rompió. Me separé rápidamente de él y me ajusté el vestido. Mi corazón palpitaba rápido por el susto. El resto de la noche fue un torbellino, con mis padres llegando y llenándome de preguntas, mientras yo seguía pensando en lo que había ocurrido. No pude dejar de pensar en lo que había sentido, en cómo había reaccionado mi cuerpo a su cercanía. ¿Estaba él pensando lo mismo? Al día siguiente, la tensión entre nosotros era palpable. Nos mirábamos, pero ninguno de los dos sabía cómo actuar después de lo que había sucedido. Mis padres no estaban en casa por la tarde, y me quedé sola, con los pensamientos revoloteando en mi cabeza, preguntándome qué habría pasado si no se hubiera interrumpido el momento. Fue entonces cuando decidí ir a su habitación, casi sin pensar. Me deslicé hacia su cama, y cuando me recosté junto a él, sentí la calidez de su cuerpo. Al principio, me quedé quieta, escuchando su respiración, pero luego, no pude resistir la tentación de rozar su brazo. Se despertó, y la sorpresa en su rostro fue evidente, pero no le di tiempo para procesarlo. Tomé su mano y la coloqué en mi pierna, como había hecho antes. Al principio dudó, pero luego se relajó. Lo que siguió fue una conexión tan natural, como si todo lo que habíamos vivido hasta ese momento nos hubiera llevado hasta allí. Nuestros cuerpos se movían al unísono, y no podía evitar sentirme empoderada y vulnerable al mismo tiempo, como si finalmente estuviéramos cruzando una línea que ya no tenía vuelta atrás. La tensión entre nosotros se intensificó con cada beso, cada roce. No podíamos parar, aunque sabíamos que todo estaba a punto de cambiar. Sin embargo, en el último momento, cuando la situación parecía estar a punto de volverse más íntima, la realidad se hizo presente. Me sorprendió al confesar que no tenía protección, y eso me hizo fruncir el ceño. A pesar de eso, decidí seguir adelante, pero esta vez tomando el control de una manera diferente. Mi cuerpo, su respuesta, todo lo que sucedía entre nosotros parecía tener una lógica propia. Finalmente, me sentí más segura de lo que estaba haciendo, como si finalmente todo hubiera encajado.
Pero, justo cuando las cosas parecían intensificarse, un detalle me hizo detenerme y cuestionar todo: la falta de precaución. Mientras dejaba atrás cualquier duda o tensión que había guardado, comenzó a moverse suavemente conmigo al principio. Sus caderas se movieron levemente. Sus manos, finalmente, volvieron a mi cuerpo, descansando sobre mis hombros, como si buscara algo en lo que apoyarse. El sonido de su respiración y los susurros que escapaban de sus labios solo aumentaban mi intensidad. Me fascinaba lo sensible que era, como si cada pequeño gesto suyo amplificara su respuesta. Su cuerpo parecía hablarme, guiándome de manera instintiva y silenciosa, y eso me encantaba. Me gustaba mucho más de lo que imaginaba saber que lo estaba disfrutando, que estaba completamente entregado. Mercy hizo que todo fuera aún mejor. En un momento, dejó escapar un gemido suave, casi imperceptible, que me recorrió con una ola de calor. Me detuve por un instante solo para mirarlo de nuevo. Su cabeza se inclinaba hacia atrás, con los labios entreabiertos, los ojos cerrados mientras se perdía en el momento. Se veía increíble, completamente vulnerable, lo que solo aumentaba mi deseo de continuar. Cuando todo terminó, experimenté una mezcla extraña de emociones. La adrenalina del instante se había ido, pero el latido en mi pecho seguía presente. Me levanté lentamente del sofá, sintiendo el peso de lo que había sucedido. No sabía exactamente qué pensar. Una parte de mí aún estaba atrapada en la intensidad del momento, en lo vivo que había sido todo. Era como si hubiera estado flotando en una burbuja donde nada más importaba, donde todo simplemente encajaba. Pero ahora, de pie allí en el silencio, ya no estaba tan segura. Lo miré, todavía recostado en el sofá, su pecho subiendo y bajando lentamente mientras trataba de recuperar el aliento. Sus ojos estaban cerrados, pero su expresión era tranquila y satisfecha. Tenía esa mirada de alguien que acababa de vivir algo abrumador, algo que había alterado la atmósfera entre nosotros. Su cuerpo aún vibraba, como si no hubiera logrado calmarse del todo. Me aclaré la garganta para intentar romper la tensión, y dije, intentando sonar casual, aunque mi mente estaba a 1000 por hora: no eres virgen, ¿verdad? Abrió los ojos, mirándome con una mezcla de confusión y curiosidad. Por un instante, vi el cambio en su rostro, como si no supiera si debía reírse o ponerse serio. Pero luego, sin pensarlo, asintió, manteniendo su mirada fija en la mía. Con voz baja, dijo algo firme. Levanté una ceja, observándolo por un momento, tratando de procesar qué hacer con esa respuesta. No podía explicar por qué, pero sentí una leve ola de incredulidad, como si estuviera tratando de procesar lo que acababa de pasar. De alguna manera, esperaba que él fuera diferente, otra persona. Era extraño, como si aún no encajara del todo. No dije nada más en ese momento. En lugar de eso, me di la vuelta y salí de la habitación. Caminé lentamente por el pasillo, tratando de ordenar mis pensamientos. Podía oírlo moverse en el sofá, pero no me giré a mirarlo. A medida que avanzaba, el peso de lo sucedido finalmente me golpeó. Mi cuerpo todavía palpitaba con la energía del momento, pero mi mente estaba atrapada en un torbellino de culpa y confusión. ¿Qué había pasado? ¿Por qué lo hice? Sentía como si hubiera cruzado una línea, un límite que ni siquiera sabía que existía. No entendía por qué me sentía así, a pesar de la euforia y la conexión. Sin embargo, una sensación extraña se apoderó de mi estómago, como si todo fuera incorrecto. Era como si mi cuerpo hubiera tomado el control, como si solo quisiera seguir viviendo ese momento, sin pensar en las consecuencias. Pero ahora que todo había pasado, no podía dejar de revivirlo en mi mente. La forma en que me miraba, cómo su cuerpo reaccionaba al mío, lo fácil que fue seguir el mismo ritmo. Todo había sido tan intenso, tan diferente a lo que había vivido con otros chicos. Nunca había experimentado esa energía tan cruda, tan visceral. Y no sabía si eso lo hacía correcto o no. Me apoyé en la pared del pasillo, cerrando los ojos y tratando de calmarme. La culpa me estaba carcomiendo, pero al mismo tiempo me sentía viva. Una parte de mí quería revivir ese momento, experimentar todo otra vez. Mientras estaba allí, me di cuenta de que necesitaba tomar distancia, entender mejor qué había hecho. ¿Estaba bien? ¿Realmente estaba mal? ¿Debería arrepentirme? No lo sabía. Finalmente, regresé a la habitación. Mi corazón aún latía con fuerza, llena de sentimientos encontrados.
No sabía qué hacer con todo eso, pero había una cosa de la que estaba segura. No olvidaría lo que había pasado esa noche, sin importar lo que decidiera. De alguna forma, eso quedaría conmigo. Fue entonces cuando me pregunté si realmente creía que aquello era lo correcto. Quería saber si era la única que se sentía así. Así que lancé la pregunta, esperando que alguien pudiera ayudarme a entenderlo. Y esa fue mi historia. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte de nada. Además, activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir más noticias fascinantes. Recuerda, somos Entre Sábanas y Mentiras, el mejor canal de entretenimiento de historias amorosas picantes y pasionales. Hasta la próxima.